He sido transmigrado, lanzado directamente a una novela, atrapado como Logan Pierce, el villano adinerado simbólico cuya prometida y el héroe se unen para destruirlo, dejándolo arruinado, deshonrado y muerto. Antes de que pudiera procesar esa bomba, una voz áspera interrumpió el opulento bullicio de mi propia fiesta de compromiso. Me opongo. Ava no puede casarse contigo. Un hombre con un traje blanco deslumbrante, que parecía una imitación barata de una estrella de cine, irrumpió en el salón de baile, dirigiéndose directamente a la mesa principal. Julian Vance, el patético y gorronero novio secreto de Ava Sterling, y héroe de la historia original. La transmisión del chat en vivo en el rabillo del ojo explotó. ¡Guau! El clásico fracaso de una boda. El héroe por fin lo logró. Lucha, lucha, lucha. Prepárense para que Logan, el felpudo, se vuelva a caer. Julian se abalanzó sobre la mano de Ava, con los ojos brillando con una pasión nauseabunda y sincera. Ava, dime que no quieres esto. ¿Te obligó? ¿La familia Pierce amenaza a los Sterling? Ava palideció. Ella retrocedió instintivamente, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Me puse de pie de un salto. Con un movimiento ágil, agarré la muñeca extendida de Julian. Mi agarre era como una fuerza, y palideció. ¡Ay, suéltame!, gritó, intentando soltarse el brazo. Pero mis dedos eran como pinzas de acero. Intentó retomar su vieja rutina, sacando pecho. Pierce, suéltame. No eres más que un... Julian, mi voz era gélida, interrumpiéndolo a media frase. ¿Quién te dio las agallas para colarte en mi fiesta de compromiso? Logan, basta. Ava por fin recuperó la voz, aún con ese tono antiguo y exigente que siempre usaba con el Logan original. Se abalanzó, lista para intervenir. Ambos seguían anclados en el viejo guión, donde yo era el simp sin carácter que haría lo que fuera por ella. Esperaban que me rindiera. Ni siquiera la miré. Mi atención estaba fija en la cara de Julian, que era fácil de golpear. El Logan original era un patético blandengue. Así fue como esta basura se salió con la suya pisoteándolo. Crack. No le di otra oportunidad de soltar sus disparates. Cerré el puño y le di de lleno en la mandíbula. Fue un puñetazo brutal y contundente. Su nariz explotó en un chorro rojo, y se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra una silla con un ruido espantoso. Todo el salón quedó en silencio. Todos los invitados se quedaron paralizados, mirando con asombro e incredulidad. El tono del chat cambió de repente. ¡Dios mío! Acababa de derribarlo. Ese puñetazo fue muy intenso. Claro que sí. Pensé que era un felpudo. Esto no está en el guión. Parece que sintonizamos una historia de venganza sin querer, Elwell. Julian se agarró la cara, señalándome con un dedo tembloroso, sus palabras estaban ahogadas por la sangre. Logan, me pegaste. ¿Y qué si lo hice? Di un paso al frente, lo agarré por las solapas de su estúpido traje blanco y lo levanté casi por completo. Solo estoy sacando la basura, y tú eres de esos perros callejeros que necesitan aprender a no olfatear el plato de otro. Dicho esto, volví a golpearlo, un revés certero que le impactó en la otra mejilla. Bofetada. El sonido resonó por el silencioso pasillo. No muy lejos, el padre de Ava, Richard Sterling, observaba la escena. Su expresión era de puro asombro. Cuando Julian irrumpió, el rostro de Richard se tensó de fastidio. Pero entonces, como la mayoría de los presentes, se había acomodado para ver el espectáculo, probablemente asumiendo que me humillarían de nuevo y que tendría que suavizar las cosas más tarde. Pero en cuanto me puse de pie, en cuanto me moví con una violencia fría y precisa y derribé a Julian, la sonrisita petulante de Richard se congeló. Un tiburón corporativo que llevaba décadas nadando en aguas traicioneras, era hipersensible a los cambios de poder. Podía ver claramente la frialdad depredadora en mis ojos, algo que nunca existió en el antiguo Logan. Era la furia cruda y manifiesta de un verdadero depredador cuyo territorio había sido invadido. Este no era el simpático débil y obediente que adoraba a su hija. Un miedo profundo y primario se apoderó de Richard Sterling. Sabía exactamente cuánto poder ejercía la familia Pierce. Sabía que si yo me enfurecía de verdad,
los Sterling se enfrentarían a una ruina insalvable. Alinearse con Pierce Corp era su única salida, y no podía permitir que ese canalla inútil y su insensata hija lo arrasaran todo. Tenía que elegir un bando, de inmediato. Tenía que poner punto final y extinguir mi ira de la forma más decisiva posible. Justo cuando Ava gritó, «¡Basta! Deja de golpearlo», y se abalanzó sobre mí, Richard hizo su movimiento. Salió disparado como una bala de cañón, moviéndose a una velocidad que desafiaba su edad. Su rostro no solo reflejaba ira. Estaba desesperado, blanco como la tiza, con la frente reluciente de sudor frío. Ni siquiera me miró. Su objetivo era Ava. Bofetada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, golpeó a su propia hija. Fue una bofetada brutal y sonora, cargada de miedo y desesperación. La fuerza hizo que Ava cayera al suelo, con su elegante recogido desplomándose. Se acunó la mejilla, mirando a su padre con total incredulidad, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá. Cállate la boca, descarada». Richard la señaló con un dedo tembloroso, con la voz quebrada por una aterradora mezcla de furia y miedo. «¿Quién te dijo que te juntaras con esta clase de persona? ¿Cómo te atreves a dejar que causara un escándalo en la fiesta de compromiso del señor Pierce? Has deshonrado a toda la familia Sterling». Después de atacar brutalmente a su hija, se volvió hacia mí al instante. Su expresión furiosa se desvaneció, reemplazada por un servilismo extremo, casi grotesco. Hizo una reverencia tan profunda que casi se dobla por la mitad. «Y, señor Pierce, Logan, lo siento muchísimo. Es mi culpa por fallar como padre. No la crié bien. Dejé que esta basura entrara y te arruinara la noche». Se secó una gota de sudor de la frente y siguió suplicando. «Usted es más grande que esto, señor. Por favor, no se enoje. Por favor, no permita que este pequeño incidente afecte la relación entre nuestras dos familias. Te prometo que esto nunca volverá a suceder. De ahora en adelante, Ava será una esposa de verdad y dedicada». El chat se volvió loco, envié un mensaje directo, «Vaya giro de 180 grados. El premio al peor padre del año es para él. ¿Es siquiera su verdadera hija? Ava se lo merecía. No hagas trampa si no puedes soportar la presión». Jefe Logan, miré a Richard, que se arrastraba por el polvo, y luego miré a Ava en el suelo, su expresión pasó de la sorpresa a un vacío profundo. Finalmente, mi mirada se posó en Julian, quien seguía gimiendo en el suelo, con la cara hecha un desastre ensangrentado. Me ajusté con calma el cuello del traje, que se había arrugado un poco en la refriega. Mi tono era tranquilo, pero tenía una innegable fuerza. «Señor Sterling». Richard se estremeció, haciendo una reverencia aún mayor. «Pues sí, señor Pierce, lo que usted diga». «Limpie esto», le hice un gesto a Julian, que estaba en el suelo, «y ponga a su gente en fila. No quiero volver a ver a nadie que no deba estar aquí». «Sí, sí, claro, no volverá a pasar». Como si le hubieran concedido un indulto, Richard asintió frenéticamente y luego hizo señas frenéticamente a seguridad para que sacaran a Julian, apenas consciente, como si fuera un saco de basura. Le di a Ava una última mirada. Me miraba fijamente, con una compleja tormenta de humillación, terror y una diminuta, casi imperceptible chispa de odio en sus ojos. El chat seguía avanzando a toda velocidad. «Eso es todo. No va a darle más palizas. Me da la impresión de que el prometido también es un problema. Hoy Logan tiene una presencia imponente». Aparto la mirada, con una sonrisa fría dibujada en mis labios. «Eso es todo. Ni de cerca. Esto era solo el principio. El verdadero espectáculo apenas comenzaba». Unos días después de la desastrosa fiesta de compromiso, le pedí a mi asistente, Ethan, que concertara una cita con Ava. Estábamos en un restaurante de lujo en la última planta de un rascacielos de Manhattan, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad por la noche. La mesa estaba puesta con un mantel blanco impecable y cubiertos relucientes. Los exquisitos aperitivos permanecieron intactos. El ambiente era tan frío que parecía que había foie gras congelado en el plato. Ava se sentó frente a mí con un sencillo vestido lavanda. Llevaba el pelo recogido con pulcritud.
Pero la rigidez de su columna y la firmeza con la que agarraba el cuchillo de mantequilla delataban la tensión y el resentimiento que la atormentaban. Miró fijamente la mesa todo el tiempo, negándose a mirarme a los ojos, como si el centro de mesa floral fuera más fascinante que yo. Bueno, esta es la cita más incómoda de la historia. ¿Se están mirando fijamente los palitos de pan? Su expresión dice que me obligaron a esto y que vivo para ello, Logan. La comida es vida. Mujer, ¿qué mujer? Corté mi filete con movimientos lentos y pausados, sin que me molestara su protesta silenciosa. Era infantil y patético. Justo entonces, su teléfono, boca abajo sobre la mesa, empezó a vibrar, un zumbido sordo contra el mantel. Miró el identificador de llamadas y su rostro cambió al instante. Extendió la mano para darle la vuelta al teléfono, con las yemas de los dedos temblorosas. Levanté la vista, con una mirada fría y penetrante. El teléfono vibró obstinadamente. Una vez. 2 veces. No voy a entender eso, pregunté, secándome los labios con una servilleta. Es una llamada de ventas, dijo con voz tensa y seca. Oh, dejé la sílaba suelta en el aire, impregnada de una autoridad que no admitía discusión. Contéstala. En el altavoz. Ava levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, una mezcla de súplica y pánico. La miré fijamente, con expresión inflexible. Mientras dudaba, la llamada saltó al buzón de voz. Justo cuando un destello de alivio cruzó su rostro, empezó a sonar de nuevo, persistente y exigente. Es Julian llamando. Madre mía, esto va a ser jugoso. Ponlo en altavoz. Sí, ponlo en altavoz. Queremos oír. Te apuesto $5 a que es ese dramatizador, Julian. Bajo mi mirada firme, los dedos temblorosos de Ava finalmente cedieron. Como si le hubieran drenado toda la fuerza, tocó la pantalla, aceptó la llamada y presionó el altavoz. La voz de Julián llenó el silencio de inmediato. Era llorosa, débil y patética. De fondo, se oía el tenue sonido del viento. Por fin respondiste. Su habla era entrecortada, como si cada palabra fuera un forcejeo. Me duele muchísimo. No creo que pueda seguir. La cara de Ava palideció, sus labios se separaron en silencio. Desde ese día, he estado viviendo un infierno. Tomé un montón de pastillas. Pero no sirvió de nada. La voz de Julián se quebró con un sollozo desesperado y espantoso. El médico dijo que tengo un episodio depresivo grave, con fuertes tendencias suicidas. Ava, creo. Creo que de verdad voy a morir. Julian, tú. La voz de Ava era un susurro ahogado, a punto de romperse. No hagas ninguna estupidez. ¿Qué sentido tiene vivir sin ti? Su voz se agitó de repente. Ava, por favor, ¿vendrías a verme una última vez? Por favor, estoy en la azotea. A la que solíamos ir. Si no vienes, voy a saltar. Ya he tenido suficiente. No, no lo hagas. Julián, ni te atrevas. Ava se puso de pie de golpe, las patas de su silla chirriaron contra el suelo pulido. Tenía el rostro ceniciento. Sus ojos se enrojecieron. Se llevó una mano a la boca mientras con la otra buscaba el teléfono, lista para colgar y salir corriendo. Todo el restaurante estaba mirando nuestra mesa. Aquí vamos. El chantaje emocional ha llegado, justo a tiempo. Amenazar con suicidarse es lo más bajo de lo bajo. No caigas en la trampa, chica. Es una trampa. Logan, haz algo. No puedes soltarla. Justo cuando se dio la vuelta para correr, Ava. Mi voz era tranquila, casi sin ira. Pero aterrizó como un muro de hielo, deteniéndola en seco. Su cuerpo se puso rígido. No se giró, pero pude ver sus hombros temblar mientras una guerra se desataba en su interior. No me levanté. No la agarré. Simplemente tomé mi copa de vino, removiendo el intenso líquido rojo que contenía. Observé cómo el vino se aferraba al cristal. Mi tono es casual, como si comentara sobre el clima. Piénsalo bien si te atreves a salir por esa puerta esta noche. Hice una pausa,
alzando finalmente la vista hacia su espalda rígida y en retirada. Cada palabra impactó con la fuerza de un martillazo en el silencioso restaurante. Antes de que salga el sol mañana, congelaré todos los proyectos de Sterling Industries. Los bancos recibirán una notificación para que les exijan el pago de todos sus préstamos. Y ese patético precio de las acciones del que tu familia está tan orgullosa valdrá menos que el papel higiénico. Tu padre, tu familia, todos los que llevan el apellido Sterling. Bajé la voz, volviéndose aún más fría. Estaremos en la calle, mendigando. Entonces aprenderán lo que se siente la verdadera desesperación. El cuerpo de Ava se estremeció violentamente, como si lo hubiera golpeado un mazo invisible. Lenta y agonizante, se giró para mirarme. Había palidecido por completo, lágrimas silenciosas le resbalaban por las mejillas. Me miró con una expresión de absoluto terror e incredulidad. Al teléfono, Julian seguía gimiendo. Ava, ¿por qué no dices nada? ¿Vienes? ¿De verdad me estás abandonando? ¿Intentas matarme? Su voz áspera en el espacio silencioso y elegante. Ava parecía un fantasma, con los ojos hundidos mientras me miraba fijamente, como si viera a través de mí el inminente colapso de todo su mundo. Los nudillos de la mano que agarraba su teléfono estaban blancos por la tensión. Pasaron unos segundos de silencio sepulcral. Finalmente, como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran disuelto, su brazo cayó a un lado. Con sus últimas fuerzas, habló con el hombre del teléfono, el hombre que seguía amenazando con suicidarse por ella. Su voz sonaba ronca y quebrada. Julian, lo siento. Olvídate de mí. Entonces, apuñaló la pantalla, terminando la llamada como si le costara hasta la última gota de vida. El mundo quedó en silencio. El teléfono se le resbaló de la mano temblorosa, cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra de felpa. Se desplomó en la silla, como si le hubieran arrancado la columna, abrazándose con fuerza. Inclinó la cabeza y empezó a sollozar, no en voz alta, sino con una profunda agonía que le estremeció los hombros. Pues sí. Colgó, cariño. Supongo que elegir entre un novio y la aniquilación total de la familia le aclarará la mente a una chica. El jefe Logan gana. Una frase que decidirá la vida o la muerte. Llora desconsoladamente, ¿pero por qué me siento tan satisfecho? Julian puede irse a la mierda, por mí. No interrumpas nuestro plan de venganza. Eso sí que es poder. Logan es una bestia. La vi derrumbarse, con expresión fría y el corazón impasible. Un camarero se acercó con cautela, cogió el teléfono y lo dejó respetuosamente sobre la mesa antes de retirarse en silencio. Levanté mi copa en un brindis fingido, con la voz apagada y sin emoción. Ahora, ¿podemos por fin tener una cena tranquila? Después de esa inolvidable cena, mi reeducación de Ava comenzó en serio. Ya no se limitaba a un día cualquiera, sino que se filtraba en cada rincón de su existencia. En la superficie, su libertad no estaba restringida, pero era solo una ilusión. Mi asistente, Ethan, aparecía casualmente en Industrias Sterling para discutir detalles de la asociación con Richard, detalles que mantenían en vilo el destino de la familia Sterling. Cada vez que Ethan se iba, la sonrisa forzada de Richard se desmoronaba un poco más, y él, a su vez, presionaba aún más a Ava. Ava, no podemos permitirnos ofender a los Pierce. ¿No podrías ser un poco más obediente? Por mí, por la familia. Olvídate de ese Julian Vance. Es veneno. Palabras como estas se convirtieron en un zumbido constante en sus oídos. Los registros de gastos de su tarjeta de crédito secundaria llegaron a mi escritorio en tiempo real. Cualquier intento de contactar con viejos amigos era detectado de inmediato. Era un canario atrapado en una jaula invisible. Cada forcejeo solo apretaba los hilos de seda que la ataban, y por extensión, la soga alrededor del cuello de la familia Sterling. Por la noche, en la privacidad de mi hogar, el entrenamiento era más directo. Nunca usé la violencia. En cambio, ejercí un control frío y absoluto. Una sola mirada, un simple gesto exigía su completa obediencia. Cada intimidad forzada, cada momento de sometimiento, socavaba su orgullo, hundiéndola en una desesperación más profunda y una especie de dependencia retorcida. Empezó a bajar la mirada instintivamente en mi presencia. Su voz se suavizó.
A veces, si la miraba de repente, podía ver un temblor leve, casi imperceptible, recorrer su cuerpo. Este nivel de control me pone los pelos de punta. ¿Está domesticando a una fiera? No voy a mentir. Hace un poco de calor. Está desdichada, pero se armó de valor al elegir al chico equivocado. ¿Será este el comienzo del síndrome de Estocolmo? Una tarde, llevé a Ava a la inauguración de una galería de arte privada. Llevaba un vestido blanco que le había elegido, con un maquillaje impecable. Se aferró a mi brazo, con una sonrisa amable y bien practicada en el rostro, mientras se abría paso entre la multitud de aduladores y trepadores. Mientras hablaba con el dueño de la galería, una figura salió disparada de un rincón oscuro y agarró a Ava por la muñeca. Era Julián. Se veía peor que nunca, demacrado y ojeroso, con los ojos hundidos y una barba desaliñada que le ensombrecía la mandíbula. Su costoso traje estaba arrugado y manchado. Apretó el brazo de Ava con fuerza, con los ojos encendidos por una mezcla tóxica de ira, desesperación y una fijación salvaje y obsesiva. «Ava», preguntó con voz áspera, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Por qué? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué me bloqueaste? Dime, ¿te obligó a hacerlo? ¿Está amenazando a tu familia?» Ava, aterrorizada por su repentina aparición, palideció. Su agarre era doloroso, y ella intentó soltar el brazo frenéticamente, recorriendo la habitación con la mirada, buscándome. «Julián, suéltame». «Suéltame», suplicó con un susurro áspero, aterrorizada de llamar la atención. «No lo haré. No hasta que me digas la verdad». La voz de Julián se alzó, sus emociones se descontrolaron, haciendo que algunas cabezas se giraran. «Mírate. No eres la Ava que conocí. Eres como una muñeca sin alma». «¿Qué te ha hecho?». Extendió la mano para tocar su pálida mejilla, pero ella retrocedió horrorizada. «¿Qué demonios?». El exnovio ha vuelto a la carga. Este tipo no se rinde. Montar una escena así en público es una barbaridad. Ava, llama a seguridad. ¿Qué esperas? Justo entonces, terminé mi conversación y caminé tranquilamente hacia ellos. La multitud se apartó de mí instintivamente. Mi mirada se posó en la mano de Julián que aferraba la muñeca de Ava, y mis ojos se agudizaron. Al verme, Julián, como un animal acorralado, no me soltó. Atrajo a Ava hacia sí, gruñéndome. «Pierce, ¿qué le hiciste? Eres un monstruo. Solo sabes usar tu poder para aplastar a la gente». No me enojé. Una leve sonrisa burlona incluso se dibujó en mis labios. Sin embargo, mi mirada pasó de largo, fijándose en la temblorosa y aterrorizada Ava. «Ava», dije. Mi voz era tranquila, pero la hirió en sus nervios, como si fuera un golpe físico. «Díselo». Su cuerpo se estremeció. Su mirada pasó del frenético Julián a mí, con el rostro impasible, pero la mirada fría como una tumba invernal. El rostro suplicante de Richard, el tambaleante imperio de Industrias Sterling, el control asfixiante de las últimas semanas. Todo pasó por su mente. «Ava, no tengas miedo», le instó Julián. «Díselo. Dile que no lo amas. ¿Me amas?». Ava cerró los ojos con fuerza, sus largas pestañas temblaban. Cuando los abrió, estaban llenos de una determinación muerta y destrozada. Con un repentino y violento tirón, se soltó el brazo de su agarre. La fuerza del movimiento la hizo tambalearse, y extendí la mano, que aterrizó firmemente en su cintura para sujetarla. Se estremeció al sentir mi contacto, pero no se atrevió a soltarse. Levantó la cabeza y miró directamente a Julián. Su voz era ronca, pero inquietantemente clara, cada palabra parecía costarle todo lo que le quedaba. «Julián, vete a casa. Es a Logan a quien amo. Por favor, no vuelvas a molestarme». Silencio. La furia frenética en el rostro de Julián se congeló. Se transformó en una profunda conmoción e incredulidad, como si acabara de oír un idioma extranjero. La miró fijamente, viéndola realmente por primera vez, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. Los invitados que me rodeaban contuvieron la respiración. Mi mano se aferró a la cintura de Ava, acercándola a mi costado en una clara muestra de mi propiedad. Miré a Julián,
con el rostro ceniciento, y mi voz destilaba hielo. ¿La oíste? Esas 3 palabras parecieron sacarlo de su trance. La sorpresa en sus ojos se transformó en pura y venenosa desesperación. Le lanzó a Ava una última mirada, una mirada que prometía venganza, luego se dio la vuelta y se alejó tambaleándose, desapareciendo entre la multitud. Al verlo marcharse, el cuerpo de Ava se desplomó. Lo único que la sostenía era mi brazo alrededor de ella. Su rostro estaba transparentemente pálido, con la mirada vacía, como si su alma acabara de irse con él. «Guau», directo a la yugular. Dijo lo que tenía que decir. Brutal. Esa mirada en la cara de Julián. Casi me da pena. Casi. ¿Se acabó? ¿Por fin la han destrozado? Logan, no es un golpe muy fuerte, pero sí un daño emocional máximo. Al chat le encanta esto, y más. Ignorando las miradas curiosas, me incliné, mis labios cerca de su oído. Con una voz que solo ella pudo oír, le di mi frío veredicto. Actuación adecuada. El cuerpo de Ava temblaba violentamente en mis brazos. Sus ojos vacíos se llenaron de lágrimas al instante, pero se mordió el labio con fuerza, negándose a dejarlas caer. La mantuve abrazada y volví a la fiesta, saludando cortésmente a los demás invitados con la cabeza, como si solo hubiera ocurrido una interrupción insignificante. Y ella no era más que un hermoso y obediente trofeo en mis brazos, uno cuya propiedad acababa de demostrar públicamente. 5 después del incidente de la galería, una paz extraña e inquietante descendió sobre ella. Ava se quedó aún más silenciosa, como una hermosa muñeca de porcelana sin vida. Ella accedió a todas mis exigencias, sin oponerse jamás, sin siquiera mostrar tristeza. Sin embargo, sus ojos tenían una nueva profundidad. Un destello frío y duro que aparecía de vez en cuando antes de desaparecer. No le presté atención. Hasta un conejo acorralado mordería. Mientras permaneciera bajo mi control, una pequeña turbulencia bajo la superficie era irrelevante. Hasta esta tarde. Ava y yo estábamos en mi oficina del ático de Pierce Corp, revisando unos documentos. Más allá de los ventanales, el cielo era de un azul brillante y sin nubes. De repente, Ethan llamó a la puerta y entró sin esperar permiso, con el rostro sombrío. Se acercó al televisor inteligente de pared y lo encendió. «Señor Pierce, tiene que ver esto», dijo con voz apremiante. La pantalla se iluminó, mostrando una popular plataforma de transmisión en vivo. El título de la transmisión era sensacional, diseñado para maximizar los clics, la novia rehén del magnate. Una súplica final. Suicidió en directo en la azotea. La cámara estaba movida. El audio se llenó del aullido del viento en el borde de un rascacielos. En el centro del cuadro estaba Julián. Parecía completamente desquiciado, peor que antes. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y las lágrimas le corrían por la cara. Gritaba a la cámara de su teléfono: «Ava, Ava, ¿me ves? Estoy aquí, donde tuvimos nuestra primera cita». Se tambaleó hacia adelante, pateando algunas piedritas sueltas de la cornisa, y el estómago se le revolvió al mirar. «Te doy una última oportunidad, 1 hora». «Es todo lo que tienes», gritó, agitando los brazos como un loco. «Si no vienes, si no le dices a todo el mundo que dejas a ese monstruo de Logan, saltaré. Lo juro. Que todo el mundo vea cómo la familia Pierce lleva a un hombre a la muerte». Rugió, con la saliva saliendo de sus labios. «¡Rayos! Está transmitiendo en vivo su propio suicidio». Julian ha perdido la cabeza por completo. Este es el chantaje emocional definitivo. Lo van a arrasar. Que alguien llame a la policía y lo saquen de ahí. En cuanto apareció la imagen, Ava dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Se levantó de golpe del sofá, palideciendo por completo mientras los papeles que tenía en el regazo se esparcían por el suelo. Se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de puro terror. Su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. «Julian, no», susurró, con lágrimas en los ojos. Su mirada se fijó en la figura frenética de la pantalla. Por puro instinto, se tambaleó hacia la puerta de la oficina, con un solo pensamiento consumiéndola. «Tengo que detenerlo». Solo dio 2 pasos.
Una tos suave vino de mi lado. Fue silenciosa, casi casual, pero actuó como una cadena invisible, paralizándola en su lugar. Ava se detuvo en seco, como una marioneta cuyos hilos habían sido tensados. Rígida y lentamente, giró la cabeza para mirarme. Yo seguía sentado en mi gran silla ejecutiva, con la misma postura. Ni siquiera la miraba. Tenía la mirada fija en la pantalla del ordenador, como si estuviera realizando la tarea más mundana del trabajo. La única señal de mi atención era el golpeteo rítmico, casi inconsciente, de mis dedos sobre la superficie pulida del escritorio. Golpe, golpe, golpe. En la oficina, por lo demás silenciosa, interrumpida únicamente por los gritos frenéticos de Julian desde el televisor, el suave sonido era como un martillo que golpeaba el corazón de Ava. Miró mi perfil frío y tranquilo, y luego volvió a mirar el televisor, donde Julian se tambaleaba al borde de la muerte. A un lado, su verdadero amor, histérico, amenazaba con morir por ella. Por otro lado, su prometido, con rostro impasible, le lanzó una advertencia silenciosa e inflexible. La supervivencia de su familia, el rostro suplicante de su padre, la humillación y el miedo de las últimas semanas, y el aterrador poder de Logan para destruirlos por completo, todo colisionaba en su mente. Temblaba como una hoja en medio de una tormenta, con el rostro pálido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se mordió el labio con tanta fuerza que le hizo sangre, ahogando los sollozos que amenazaban con escapar. Si se iban, la familia Sterling estaría acabada. Ella y todos los que amaba serían arrastrados al infierno. No te vayas, y Julian podría morir. Atrapándola en la culpa por el resto de su vida, la decisión fue una forma de tortura. Vete, tienes que ir, es una vida humana. No te vayas, es una trampa manipuladora. Logan es tan despiadado que ni siquiera le importa. Está a punto de sufrir un colapso total. Esto es imposible. Apuesto a que se quedará. Tiene mucho miedo. Los segundos transcurrían. En la pantalla, las súplicas de Julian se volvían más desesperadas y desquiciadas. Ava, sé que estás mirando. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Te quedarás con ese monstruo. Bien, bien. Entonces moriré para que lo veas. Te perseguiré el resto de tu vida. Empezó a hacer movimientos más imprudentes, subiéndose al parapeto con un pie, abriendo los brazos mientras su cuerpo se mecía con el viento. El corazón de Ava latía con fuerza contra sus costillas. Cerró los ojos con fuerza, clavándose las uñas tan profundamente en las palmas que dejaron medialunas sangrientas. Finalmente, como si todo su ser se hubiera vaciado, su cuerpo se relajó. Se desplomó en el sofá, hundiendo la cara en sus manos temblorosas y emitiendo un gemido ahogado y animal de absoluta desesperación. Había elegido la sumisión, al poder, a la realidad, a un precio que no estaba dispuesta a pagar. En la televisión, Julian vio cómo su audiencia se disparaba, pero no vio ni rastro de la persona que esperaba. La obsesión en sus ojos fue finalmente consumida por una desesperanza retorcida y absoluta. Ava, Logan, pagarás por esto, gritó una última maldición escalofriante. En su estado de ánimo, resbaló, o quizás fue su intención, y su cuerpo se inclinó hacia adelante. La cámara giró descontroladamente, un borrón de cielo y concreto. Un golpe sordo y repugnante resonó en el micrófono del teléfono, y la transmisión en vivo se apagó. La oficina se sumió en un silencio sepulcral y resonante, roto solo por los sollozos de Ava, que se entrecortaban y se contenían. Levantó la cabeza, con la mirada fija en la pantalla oscura, con los ojos terriblemente vacíos, como si su alma acabara de derrumbarse con él. De verdad saltó. Madre mía, sí que lo hizo. Era un incordio, pero no merecía morir. Liv transmitió suicidio. Eso es un desastre. Logan ni siquiera se inmutó en todo el tiempo. Ese nivel de compostura es aterrador. Levanté la cabeza lentamente, y mis ojos finalmente pasaron del ordenador a la pantalla en blanco del televisor. Mi expresión era indescifrable. Entonces, mi mirada se dirigió a Ava, que estaba desplomada en un sofá, sumida en una tormenta de lágrimas desesperadas. Tras unos segundos de silencio, hablé. Mi voz era serena, incluso con un matiz de ironía fría y desdeñosa. Ahí, silencio ahora. La muerte de Julian fue como una piedra arrojada a un lago profundo. Causó olas,
pero las ondas se calmaron rápidamente. La policía dictaminó que se trató de una caída accidental. El frenesí mediático duró unos días antes de ser arrastrado por la siguiente gran noticia. A primera vista, todo volvió a la normalidad. Ava se volvió inquebrantablemente dócil. Ya no mostraba ningún signo de rebeldía ni siquiera de pena. Interpretaba a la perfección el papel de la futura señora Pierce, acompañándome a los eventos con una sonrisa elegante y modales impecables. Ella accedía a todas mis peticiones, públicas o privadas, con absoluta obediencia. Por la noche, se volvía casi antinaturalmente ansiosa y colaboradora. Aunque en lo profundo de sus ojos aparentemente apasionados, había un destello de algo frío y robótico, un profundo entumecimiento. ¿Está completamente rota ahora? Este silencio me está poniendo un poco nerviosa. Algo no anda bien aquí. La calma antes de la tormenta. Apuesto a que está planeando algo grande. Empezó a visitar a su familia con más frecuencia, con el pretexto de ver cómo estaba mi padre y mantenerlo al tanto. Richard Sterling, al principio halagado por la repentina piedad filial de su hija, se emocionó y repetía constantemente: «Ava, por fin has madurado y la familia Sterling cuenta contigo». Tras varias visitas similares, durante una reunión privada, Ava despidió al personal de la casa. La máscara de dulzura se le cayó del rostro, reemplazada por una intensidad escalofriante y desesperada. «Papá, no podemos seguir así», dijo con un susurro bajo y venenoso. «Logan es un demonio. Julian está muerto. Y nosotros somos los siguientes. Una vez que se canse de mí, nos destruirá sin pensarlo dos veces». Richard se quedó atónito ante el brillo despiadado en los ojos de su hija. «Ava, ¿qué eres? Tenemos que atacar primero». Ava siseó, agarrando el brazo de su padre, clavándole las uñas en la carne. «Tiene que morir. Solo entonces podré heredar la fortuna del par como su viuda afligida. Solo entonces la familia Sterling estará realmente a salvo». Al ver esta transformación en Ava, una profunda satisfacción se dibujó en el rostro de Richard. «Por fin lo entiendes», dijo. Metió la mano en el bolsillo y sacó con cuidado un pequeño frasco de vidrio envuelto en terciopelo. Contenía un líquido transparente e inodoro. Se llama Spectre. Lo conseguí en el mercado negro. Bastan unas gotas. Provoca insuficiencia cardíaca en cuestión de horas, haciendo que parezca una muerte natural. Ava miró el frasco con expresión atónita. «Papá, lo conseguiste». Richard golpeó la mesa suavemente, con una leve sonrisa en los labios. «Siempre fuiste demasiado sentimental. Nunca me atreví a contarte este plan de contingencia. Pero ahora es el momento. Confío en que no me decepcionarás, ¿verdad, Ava?». Al contemplar la sonrisa benévola de su padre, la mirada de Ava se endureció con una determinación fanática y desquiciada. «La semana que viene es su fiesta de cumpleaños. Le serviré la bebida yo misma. Papá, solo necesitas conseguirme lo que necesito. Déjame el resto a mí». Mientras su hija lo miraba con esa mirada salvaje y resuelta, Richard Sterling asintió, completamente satisfecho. El padre fue el que tenía el veneno todo el tiempo. Fingió ser un cobarde, pero fue el más despiadado. Obligar a su propia hija a cometer un asesinato, menudo trabajo. Ahora está claro que ella solo es la herramienta desechable que usa para lograr su objetivo. Por supuesto, cada palabra de esta conversación se transmitió desde los dispositivos de escucha que había instalado en la residencia Sterling y me llegó directamente. Sentado en mi estudio, escuchando la grabación del plan de asesinato perfecto del dúo padre-hija, una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. La gala de cumpleaños se celebró en la finca de la familia Pierce, un espectáculo de candelabros relucientes y torres de champán. Ava estaba deslumbrante con un vestido de noche rojo sangre, su sonrisa radiante y su maquillaje impecable. Se movía entre la multitud de mi brazo, la viva imagen de una prometida amorosa, aceptando con gracia bendiciones y miradas envidiosas. Era una actriz consumada. Sus ojos incluso desprendían un convincente brillo de adoración cada vez que me miraba. Se merece un Oscar por esta actuación. En fin, Logan solo está siguiendo el juego. Estoy muy nerviosa ahora mismo. ¿Dónde está el veneno? Muéstrame el veneno. Cuando la fiesta llegó a su punto álgido,
sacaron un enorme pastel de varios pisos. Entre aplausos y vítores, Ava trajo personalmente 2 copas de champán, me dio una y se quedó con la otra. Me miró con ojos brillantes y una dulce sonrisa. Logan, feliz cumpleaños. Para nosotros. Para siempre. Inclinó su copa hacia mí en un brindis. Sostuve su mirada, tan fija que su sonrisa empezó a flaquear, con un destello de pánico en sus ojos. Solo entonces le devolví la sonrisa lentamente y tomé el vaso. Gracias. Mientras nuestros brazos se entrelazaban para beber, fingí un momento de recogimiento. Con un solo movimiento fluido, mi muñeca giró hacia adentro, inclinando sutilmente el borde de mi vaso, mientras mi otra mano rozaba suavemente su codo. El movimiento fue imperceptible, tan suave y natural como respirar. Ava estaba completamente concentrada en mí, en si bebería, en ejecutar impecablemente su acto final. Ella no notó el microscópico intercambio. Nos sonreímos, la pareja perfecta, y apuramos nuestras copas. Él se lo bebió. Ambos se lo bebieron. Espera, ¿se estropeó la cámara? Creo que vi que movió la mano hace un momento. ¿Los cambió? ¿Lo hizo? El champán estaba frío en mi garganta. Ava dejó su copa vacía, su rostro reflejaba una mezcla de alivio triunfal y una expectación apenas disimulada. Incluso se inclinó hacia mí mientras los invitados a nuestro alrededor vitoreaban. Unos minutos después, su rostro empezó a palidecer. Una fina capa de sudor apareció en su frente. Se tambaleaba ligeramente, con aspecto mareado, y se llevó la mano al pecho instintivamente al notar que su respiración se volvía superficial. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien?, pregunté, apretándola con el brazo. Mi voz estaba llena de preocupación, pero mis ojos eran como trozos de hielo. No, estoy bien. Forzó una sonrisa, pero enseguida se transformó en una mueca de dolor. Quizás bebí demasiado. Sus palabras empezaron a temblar. Su pecho se agitó, y su rostro pasó de blanco a un azul enfermizo, sus labios perdieron todo su color. Me agarró del brazo, clavando las uñas en la chaqueta de mi traje. Sus ojos, abiertos como platos, me miraban fijamente, llenos de un horror absoluto, de incredulidad y de la desesperación desgarradora de una comprensión repentina. ¿El vino? Se atragantó, las palabras apenas se oían. ¿Qué hay del vino?, susurré, acercándome a su oído para que solo ella pudiera oír. ¿Tiene algún problema con el sabor?, pregunté. Mi querida Ava. Su cuerpo se puso rígido y luego empezó a convulsionar violentamente. Se desplomó, derribando una mesa cercana con un estruendo de porcelana que se rompió y silenció la sala. Los invitados, horrorizados, se abalanzaron sobre ellos. Ava, ¿qué pasa?, gritó Richard Sterling, abriéndose paso entre la multitud, con el rostro destrozado. Caí de rodillas de inmediato, abrazando su cuerpo espasmódico. Mi rostro era la viva imagen del pánico y el miedo mientras gritaba a los presentes: «¡Llamen a un médico! ¡Que alguien llame al 911! ¡Llama a la policía ahora!». Fue el veneno. Ella fue la que fue envenenada. Pero Logan está bien. Así que sí que se cambió las gafas. «Dios mío», se interpretó a sí misma. La ambulancia y la policía llegaron rápidamente, pero para cuando subieron a Ava a la camilla, ya había dejado de respirar. Sus ojos, antes hermosos, estaban abiertos de par en par, congelados en un último grito silencioso de terror e incredulidad. La investigación policial fue rápida y decisiva. La copa de champán envenenada, junto con los restos de la rara toxina hallada bajo las uñas de Ava, constituyó un caso irrefutable. Siguiendo la pista, descubrieron rápidamente la compra de Spectre por parte de Richard Sterling en el mercado negro y las llamadas cifradas que la organizaron. Al combinar las grabaciones de seguridad anónimas que proporcioné de sus sesiones de planificación, la verdad se hizo terriblemente evidente. Ava Sterling y su padre, Richard, habían conspirado para asesinar a Logan Pierce y apoderarse de la fortuna familiar, pero en un trágico giro del destino, Ava consumió accidentalmente el veneno. En la sala de interrogatorios, Richard Sterling se derrumbó por completo, confesándolo todo en un mar de balbuceos incoherentes. Pero ya era demasiado tarde. Justo como pensaba, Logan los jugó a la perfección. «Menuda jugada»,
Genial. Los Sterling eran avariciosos y estúpidos. El crimen perfecto. No, la carta perfecta del uno invertida. Con la investigación cerrada, Ava Sterling murió por su propia mano, y Richard Sterling fue condenado a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Sterling Industries quedó a la deriva. El precio de las acciones se desplomó de la noche a la mañana y los acreedores se abalanzaron sobre mí. Como víctima y prometido legal de Ava, inicié los trámites para absorber la empresa en crisis. La adquisición fue despiadada y vertiginosa. En una semana, la otrora prominente familia Sterling no era más que una nota al pie en la historia empresarial. Todo su imperio se integró en la vasta cartera de Pierce Corp. Unos días después, me encontraba solo en mi oficina, en el último piso de la torre Pierce Corp. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Una galaxia de estrellas me conquistaba y se extendía a mis pies. Ethan entró en silencio. Señor Pierce. Informó respetuosamente. Todos los procedimientos legales están concluidos. Industrias Sterling ya no existe. Hice girar el vino tinto en mi copa, observando cómo el líquido teñía el cristal formando un arco perfecto. No me giré. Bien, fue todo lo que dije. Afuera, las luces de neón de la ciudad pintaban rayas en el cristal. Delineaban la forma de un mundo frío y brillante que ahora estaba a mi disposición. Felicidades al jefe Logan por la exitosa adquisición. El imperio se expande. Su estrategia, su audacia. Impecable. El chat se cierra oficialmente. GGS Logan.